Carloncho, oyente de Radio Universidad, buenas y desafinadas noches de este martes. Dijo Chico Buarque, quizá el cantante y escritor de canciones más brillante de Brasil, o uno de entre los más brillantes, que este país ya está con un pie en el fascismo. Palabra de Chico Buarque. Cuando él habla, y no lo hace muy a menudo, es discreto y pudoroso, no se presta a las entrevistas con facilidad. Sus palabras hay que tomarlas con la dimensión que tienen. Y en esas declaraciones vertidas este fin de semana hay algunas señales vibrantes del Brasil que ya está en el fascismo, sin aguardar a que ocurra luego de una asonada militar o con fecha para quedar en los anales o en las efemérides a ser recordadas, como sucede actualmente con los 31 de marzo, cuando Jair Bolsonaro, capitán del ejército, Hamilton Mourão, general del ejército, el primero presidente y el segundo vice, conmemoran la fecha de la revolución. Veámoslo así. Hechos, decisiones, iniciativas que están ocurriendo en gerundio, que estamos observando cómo se implementan, ya son propias de un régimen que ha dejado de ser democrático. El poder quitado a las autoridades constitucionales, especialmente en 2016, a Dilma Rousseff en un golpe de Estado, del cual aún se habla como un movimiento institucional, y en 2018, con la proscripción de Luis Ignacio Lula da Silva para que se evitara su victoria y con esto la llegada de Bolsonaro al poder, son dos episodios fundacionales que luego darían lugar a este proceso en el que paulatinamente la democracia se desvanece. Por ejemplo, con decisiones de hace 1 o 2 semanas, cuando el responsable del actual gobierno determinó que las Fuerzas Armadas no punieran a un otro miembro de esa fuerza, a un general, que luego de prácticamente 1 año al frente del Ministerio de Salud, dejó el cargo tras ser comprobado que había tomado medidas varias responsables por el aumento acelerado de las muertes en Brasil debido a la pandemia del coronavirus. Ese general, siguiendo las órdenes del ejército y del presidente ex capitán, por ejemplo, obstruyó la compra de vacunas. Por ejemplo, incentivó el consumo de hidroxicloroquina. Y además de esto, en este caso se sospecha, habría tomado medidas para favorecer a empresarios vinculados al régimen con la venta de estos productos. Pero el general permanece impune porque, por orden del presidente de la República, en el ejército no se lo punió, no se lo sancionó, no se le aplicó ninguna medida, ningún castigo, y en la justicia es difícil que esto ocurra porque acaba de ser designado en un cargo que le garantiza la inmunidad, la impunidad. Es decir, el poder de los funcionarios, si estos son militares, les sella, les otorga un cierto aval como para que ningún juez o ninguna otra institución civil, sea el Congreso, por ejemplo, se animen
a cargar contra ellos. No ocurriría si lo que hoy hubiera en Brasil fuera una democracia, al menos una democracia formal, una democracia liberal, con división de poderes en la que cada uno de ellos puede investigar al otro y en la que los ciudadanos son iguales ante la ley, lo que no ocurre si en Brasil uno pertenece a la corporación militar. De allí que la expresión de Chico Buarque nos haga considerar que no es necesario aguardar al año próximo a una eventual anulación de las elecciones de octubre de 2022, a un eventual dictado de proscripción de partidos políticos, a la intervención del Congreso, para decir que el fascismo habrá de llegar en ese momento. Incluso la propia celebración de la Copa América de fútbol ha tenido una gestión por demás curiosa y propia de sistemas políticos verticales y autoritarios. Véase cómo fue en rigor Bolsonaro quien decidió que luego de que Colombia y Argentina desistieron de organizarla, se celebre en Brasil. Y lo hizo echando mano de una tradición, un historial que tampoco tiene arraigo democrático. Bolsonaro quiere hacer de esta Copa América un biombo con el cual disimular la tragedia sanitaria. Brasil está a las puertas de 490.000 muertos y 17,5 millones de infectados, para crear, al igual que lo ocurrido durante la dictadura militar, un escenario de algarabía y de patriotismo autoritario. Lo hizo uno de los generales más admirados y habitualmente citados por el actual jefe de Estado. Nos referimos al dictador Emilio Arrastazú Médici, que en 1970, montándose en aquel extraordinario equipo de fútbol campeón de la Copa Mundial de México, liderado por Pelé, hizo de ese triunfo un pretexto para convocar a la unidad nacional y a la defensa de la patria. De aquella época vienen frases, vienen eslóganes como Brasil, ámalo o déjalo, o para adelante Brasil, aquel eslogan conocido en portugués como pra frente Brasil. Ver a Bolsonaro este domingo con una camiseta amarilla igual a la de la selección, asistiendo al partido en el que los locales derrotaron 3-0 a Venezuela, evocaba aquella estrategia militar fascista que se valió del deporte para anestesiar al público y fundamentalmente disimular lo que por entonces fueron los años más duros de una dictadura que lo fue y mucho contra los disidentes y la resistencia política. Los muertos de esta Copa América son las decenas de miles, se estima que más de 100.000, que perdieron la vida como consecuencia de las medidas no adoptadas por Bolsonaro para impedirlo. Varias investigaciones, algunas inclusive realizadas en universidades brasileñas, como la Universidad de San Pablo, estiman que unos entre 95.000 y 110.000 brasileños podrían estar vivos si el jefe del régimen, el titular del actual régimen político, hubiera comprado las vacunas que le fueron ofrecidas, hubiera realizado campañas para informar a la población sobre la importancia de inmunizarse y hubiera omitido campañas de engaño como aquella
que volvió, cuyos eslóganes volvió a repetir este sábado cuando dijo que el barbijo no debiera ser obligatorio, que la vacuna no es un antídoto seguro y que el aislamiento social es pernicioso. Esas actitudes del gobierno, esa concepción de Bolsonaro traducida en medidas de Estado, significan muertes, significan vidas perdidas que pudieran haber sido preservadas. Todo a partir de una reflexión disparada por Chico Buarque que nos pareció pertinente traer a tu programa en la noche de hoy, Carloncho. Un abrazo fuerte a vos, el beso de todas las semanas a tu madre y una bienvenida al queridísimo compañero Horacio Rafart, que seguro nos va a deleitar con sus interesantísimas historias de América Latina. Gran abrazo, compañero Horacio. Hasta la próxima.